Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 117. La fuerza Jinyu despega nuevamente. Al mismo tiempo, nave de la fuerza de Freezer. El tanque médico burbujeaba suave y rítmicamente, y su cristal proyectaba un brillo inquietante contra el tenue interior de la nave. Dentro, suspendida en un líquido espeso y verde, yacía una figura. Un hombre inconsciente, vestido con un jean naranja, flotando ingrávido en el fluido viscoso. Un pitido lento resonó por la cámara mientras el cronómetro de la máquina contaba sus últimos segundos. La consola de visualización brilló en verde brillante, y dentro del tanque, el cuerpo del hombre comenzó a responder. Los músculos de sus brazos se tensaron, sus dedos se crisparon y su ceño se frunció lentamente. El barco empezó a temblar. Al principio, las vibraciones eran apenas perceptibles. Apenas un ligero movimiento en la estructura metálica de la nave. Sin embargo, se intensificaron rápidamente, y pronto, toda la nave tembló bajo la presión, con cada tornillo rechinando como si se estuviera desmoronando. Pero el tanque médico tampoco se salvó. Se sacudió violentamente mientras el líquido en su interior hervía y silbaba, como si retrocediera ante el poder abrumador del hombre. De repente, los ojos de Goku se abrieron de golpe, ardiendo con furia desenfrenada. Su pecho se agitó mientras un ki puro y explosivo se encendía en su interior. Sus ojos se dirigieron hacia la dirección del campo de batalla. Los demás tardaron 5 minutos en llegar, y volaban a velocidades mucho mayores gracias a la capacidad de la Hax para reducir la resistencia del aire. Pero aún así, 5 minutos. Goku estaba seguro de que podría lograrlo en solo 2. Con un estruendo ensordecedor, la cámara entera fue destruida desde dentro. La máquina, la habitación y gran parte de la nave fueron vaporizados instantáneamente por la onda expansiva de la partida explosiva de Goku. Su figura atravesó los escombros y rápidamente se redujo a una pequeña mancha roja en el horizonte mientras corría hacia los demás a toda velocidad. La cuenta regresiva para la recuperación ha terminado, pero su batalla recién comienza. Porque Son Goku iba a la guerra. Tras Goku, la nave nodriza abandonada crujió, finalmente apaciguándose tras la violenta perturbación. Lo que quedó fue un silencio inquietante y hueco, y por un instante, pareció que la tranquilidad había regresado a la nave. Pero claro, esa tranquilidad fue fugaz. A solo unas pocas habitaciones de distancia, Heise permanecía inmóvil, pegado a la fría pared metálica, con la piel roja cubierta de una fina capa de sudor. Había permanecido completamente inmóvil durante tanto tiempo que podría haber sido confundido con una estatua. Y solo ahora, cuando la presencia de ese monstruo finalmente abandonó la nave, se atrevió a moverse. Su cuerpo temblaba al exhalar con dificultad. Cada inhalación profunda disipaba lentamente el miedo opresivo que lo enroscaba como una serpiente. Lenta y cautelosamente, aflojó el control sofocante que había mantenido sobre su energía, permitiéndole regresar gradualmente a la existencia y registrarse como algo más que cero. Hace poco, tras sobrevivir por poco a su encuentro casi fatal con Ajax, Heise vagó por Namek, siguiendo vagamente la dirección por la que Ajax se había ido. Durante su búsqueda, se topó accidentalmente con las secuelas de una batalla reciente. Fue allí donde encontró el cadáver de Guldo. Heise permaneció allí agachado durante lo que pareció una eternidad, mirando a su compañero caído. La pérdida lo afectó más de lo que esperaba porque, a pesar de sus orígenes tan diferentes, las fuerzas Jinyu siempre habían sido un equipo. Y Guldo había sido uno de ellos. Con gran pesar, Heise enterró a Guldo, dándole un entierro y una despedida dignos. Después, recuperó el rastreador de Guldo y se lo colocó en la oreja. Lo necesitaba para contactar con el cuartel general más cercano. Mientras ajustaba el dispositivo de Guldo e introducía sus credenciales, de repente emitió un pitido. Pero no era una lectura de los niveles de energía cercanos. Era un mensaje grabado, con voz entrecortada, dirigido al propio Heise, no a Guldo. Eso no fue espeluznante en absoluto. Pero ese mensaje le había informado de todo, incluso de cosas que deseaba no saber. La aniquilación casi total de su equipo, la ubicación actual de los enemigos, el estado de Lord Freezer y, fundamentalmente, el paradero de su capitán. Resultó que su capitán estaba vivo, pero necesitaba ser rescatado urgentemente. Finalmente, el mensaje le asignó una misión. Debía localizar y recuperar al capitán Jinyu y luego retirarse de Namek con efecto inmediato. Heise recordó vívidamente haber mirado la pantalla y ver la firma oficial de la persona que había dejado el mensaje.
Siempre había considerado a esta figura como un simple rumor, una conspiración que los teóricos difundían en los rincones más oscuros del imperio del Rey Cold. Un fantasma con una autoridad superior a la de cualquier élite del imperio, incluyendo incluso a las fuerzas Jinyu. Un fantasma en la cadena de mando, jamás visto y del que solo se hablaba en susurros. Y, sin embargo, allí estaba, escrito en un lenguaje sencillo. El mensaje era innegablemente real. No era un mito. De repente, muchas cosas empezaron a encajar. Desafortunadamente, aunque estaba cerca de la muerte, apenas aferrándose a la vida, todavía estaba obligado a obedecer las órdenes de un superior en la jerarquía de mando. Así, poco después, se encontró en un cuarto de suministros vacío, intentando calmar el latido atronador de su corazón mientras reducía su energía a cero. En ese cuarto de suministros, había sentido la presencia de Vegeta y Nappa ejecutando a alguien en la enfermería antes de partir. Pero eso ni siquiera fue lo peor. El verdadero horror golpeó poco después, cuando la señal de energía en la enfermería alcanzó niveles inimaginables. No solo era poderosa, sino monstruosa. Su magnitud era asombrosa, eclipsando incluso a Lord Freezer, y no solo en su forma inicial. Heise estaba aterrorizado. No tenía ninguna posibilidad contra Lord Freezer en su primera forma, y ahora estaba en presencia de algo que superaba con creces la segunda forma de su Lord por un margen significativo. Su cuerpo tembló ante la terrible certeza de que quienquiera que fuese, o lo que fuese, podría aplastarlo fácilmente como a un insecto. Incluso si desatara todo su poder y bombardeara a esta figura con todo lo que tenía durante un minuto seguido, probablemente no se inmutarían. Demonios, probablemente ni siquiera se les movería un pelo. Tal vez Ajax no había estado diciendo tonterías cuando habló de matar a Lord Freezer. Así que, al final, todo lo que Heise pudo hacer fue permanecer oculto, suprimir su poder hasta que fuera indetectable y rezar para que lo que estuviera en la enfermería no tuviera interés en cazar a un debilucho como él. Solo cuando estuvo seguro de que no había moros en la costa, cuando la energía opresiva se desvaneció, se tambaleó por la nave de las fuerzas Freezer, ahora abandonada. Mientras caminaba, tenía la mano presionada contra el pecho y la sangre le manaba de la comisura de la boca. Ambos eran sombríos recordatorios de lo peligrosamente cerca que aún estaba de la muerte. Jadeando, Heise se detuvo y se apoyó en la pared para estabilizarse. Cerró los ojos brevemente, concentrándose en mantenerse erguido. Tras un instante, se impulsó y se irguió, usando su sentido de la energía para guiarse por los fríos y metálicos pasillos de la nave. Giró hacia una habitación lateral y casi se desploma contra el marco de la puerta. Sin embargo, la visión que lo recibió le hizo esbozar una mueca. La diversión se reflejó en su rostro, rompiendo momentáneamente el cansancio y el dolor. Contra la pared del fondo de la habitación, sobre una mesa sencilla, descansaba una jaula rudimentaria, improvisada a toda prisa con todos los materiales que había disponibles. Dentro de esa jaula había una sola rana enojada. Para cualquier otra persona, parecía una rana común y corriente. Una criatura curiosamente extraviada, que fácilmente podía pasar desapercibida. Pero Heise sabía más. Tras años de lucha junto a su escuadrón, podía reconocer las señales energéticas de su equipo en cualquier lugar, sin importar su forma. La energía del pequeño anfibio frente a él podía ser minúscula y apenas perceptible en comparación con la energía ambiental del planeta, pero era absolutamente inconfundible. Capitán Jinyu. Heise no pudo evitar maravillarse ante lo absurdo de la situación. Su capitán, uno de los guerreros más temidos de la galaxia, se vio obligado a saltar de un lado a otro sin remedio en una jaula apenas lo suficientemente grande como para contener a un roedor. Era una tontería, pero también extrañamente brillante. Una risa baja escapó de la boca de Heise, pero rápidamente se convirtió en una tos áspera. Creativos, eso sí que lo reconozco, murmuró para sí mismo, limpiándose la sangre de los labios. Quienquiera que estuviera detrás de esto entendía claramente la técnica de cambio de cuerpo de Jinyu y había ideado una forma bastante poco convencional de contenerla. Mientras tanto, los ojos de la rana se abrieron de par en par cuando vio a Heise en la puerta, y dejó escapar un fuerte croar, casi como si estuviera tratando de hablar. «Oye, Cap. Ese graznido es un buen día aún. ¿Por qué demonios tardaste tanto?», gritó Heise mientras cojeaba hacia la jaula. La rana, el capitán Jinyu, simplemente se quedó allí sentada, mirando a Heise con incredulidad. Tenía la boca abierta y sus ojos brillaban con lo que parecían lágrimas. Sin embargo, dada su fisiología, parecía más como si se estuviera hidratando los ojos que llorando. De todas formas, con lágrimas o sin ellas, no fue exactamente un momento digno para uno de los guerreros más temidos del Imperio Frío.
Los superiores nos han ordenado que nos retiremos de Namek, capitán. Así que sí, estoy aquí para rescatarlo, por si no era obvio, dijo Heise mientras escupía sangre a un lado, intentando actuar con naturalidad a pesar de todo. La rana respondió con un croar enojado, saltando furiosamente dentro de la jaula. Heise le devolvió la mirada sin comprender, intentando comprender lo que quería transmitir. No entendía nada, claro, pero el tono le bastó para hacer una suposición fundamentada. Sí, te entiendo, capitán, sé lo que pasó con el equipo. El tono de Heise se endureció. Y sí, entiendo que estés furioso. Demonios, te entiendo. Yo también quiero darles una paliza a esos malditos capullos, pero tenemos que largarnos, capitán. Lord Freezer está tomando cartas en el asunto, y acabo de ver a alguien lo suficientemente fuerte como para darle una paliza a nuestro señor. Si nos quedamos, acabaremos convertidos en polvo espacial. Confía en Lord Freezer. Se vengará. Lo sé. La rana se quedó en silencio ante sus palabras. Capitán, parece que tendrás que quedarte como rana un poco más. Ya te daré un cuerpo de verdad, pero ahora mismo... Amigo, yo también estoy colgando de un hilo. No estoy para una pelea ni para ninguna puñetera jugada de poder. Demonios, un grupo de nuestros soldados podría aliarse conmigo ahora mismo y darme una paliza. Así que, mejor quédate como rana por ahora, ¿vale? Al menos así podremos largarnos en la misma cápsula. Heise miró la jaula, donde la forma anfibia del capitán Ginyu parecía dudar. La rana se movió ligeramente y luego, casi cómicamente, asintió, como una rana podía. Está bien, resolveremos el resto de los detalles una vez que salgamos de este maldito planeta y nos recuperemos en la base de Freezer más cercana. Sin esperar otro croar, Heise recogió la rana, con jaula y todo, y se alejó a trompicones. Tenían que largarse de aquella trampa mortal que era el planeta, porque cualquier lugar era mejor que aquí. Código negro. Anomalía, en efecto. Poco tiempo después, una cápsula de ataque aterrizó cerca, y ni siquiera medio minuto después de eso, despegó una vez más, abandonando la superficie de Namek con destino desconocido. Nivel de potencia. Goku, base. 3.500.000. Capítulo 118. Lo que se necesita para ser un héroe. Al mismo tiempo. Campo de batalla. Freezer reaccionó instantáneamente ante el repentino aumento de velocidad de Gohan. El tirano arrojó a Vegeta a un lado como si desechara carbón abrasador, y luego se lanzó hacia atrás para ganar distancia. Al mismo tiempo, Freezer desató su telequinesis a toda potencia, envolviendo a Gohan con su fuerza invisible para interrumpir su avance y frenar su impulso. En el instante siguiente, las manos de Freezer agarraron la parte superior del brazo de Gohan y su cola se enroscó firmemente alrededor de la cintura del joven Saiyan. Y la espada ki de Gohan se detuvo bruscamente a pocos centímetros del ojo izquierdo de Freezer. Un silencio tenso se apoderó de ambos mientras se miraban fijamente en esa posición. La mirada de Gohan permaneció aguda, aserada y observadora mientras estudiaba el rostro cada vez más engreído de Freezer. Justo cuando la comisura de la boca de Freezer comenzaba a dibujar una sonrisa, Gohan atacó. Sin un solo sonido, la hoja de ki en la mano del joven Saiyan se extendió como un poste de poder directamente hacia el ojo izquierdo de Freezer. En la fracción de segundos antes del ataque, Freezer ya cerraba los ojos instintivamente, aunque apenas por un centímetro. Pero ese leve movimiento marcó la diferencia. En lugar de un impacto directo, la espada ki de Gohan rozó el borde del párpado de Freezer y se dirigió hacia su canto lateral, dejando solo un leve rasguño. Para Gohan, el resultado fue bastante decepcionante. Incluso con el poder mejorado del Kaioken, su espada ki carecía de la fuerza bruta necesaria para penetrar el formidable campo de fuerza ki de Freezer, más allá de un corte superficial. Sin embargo, si su golpe hubiera impactado directamente en el ojo de Freezer, el resultado podría haber sido drásticamente diferente. Mientras tanto, el agarre de Freezer se afianzó, su mirada se endureció. Aunque el pequeño corte no le dolió, había sido peligroso. Además, la pequeña herida le recordaba otra plaga exasperante, y eso solo lo irritaba. Con un gruñido, Freezer liberó una mano del brazo de Gohan y reunió energía para lanzar un rayo de ki directo al pecho del chico. Su intención era clara: aniquilar a Gohan de un solo disparo a quemarropa. Pero antes de que pudiera soltarlo, dos fuertes golpes lo impactaron desde ambos lados simultáneamente. Un puño verde que crepitaba con energía carmesí se estrelló contra el hígado de Freezer desde un costado, mientras que una bota impactó contra la parte posterior de su cabeza.
Piccolo y Vegeta habían coordinado su ataque impecablemente, golpeando exactamente cuando Freezer estaba vulnerable, sus manos y cola estaban ocupadas con Gohan, y salvaron a Gohan de un golpe letal en el proceso. El cuerpo de Freezer se sacudió por los impactos, y su gruñido se transformó en un rugido furioso. Sus ojos brillaron al redirigir su ráfaga de ki hacia abajo, detonándola contra el suelo. La explosión resultante arrojó violentamente a Gohan, Piccolo y Vegeta lejos de Freezer en todas direcciones. Por un instante, la zona quedó envuelta en una densa nube de hollín. Freezer permaneció de pie en el epicentro, esperando a que el dolor persistente en su hígado por el puñetazo de Piccolo se disipara. Al disiparse la nube, sus penetrantes ojos rojos localizaron a Piccolo, quien, para su sorpresa, se había puesto de pie. Aunque obviamente Piccolo no se había recuperado por completo, misteriosamente estaba nuevamente en condiciones de luchar, un misterio que Freezer decidió resolver en otra ocasión. Una mirada rápida a su derecha le dio a Freezer una visión clara del campo de batalla. Vegeta estaba agachado, gruñendo mientras se recuperaba de su caída. Cerca de allí, Gohan parecía haber atrapado algo que le habían lanzado y se había arrodillado junto al cuerpo inmóvil de Krillin. El joven Saiyajin parecía estar empujando lo que atrapaba hacia la boca de Krillin. Freezer se burló de la escena y los descartó como amenazas menores, como debiluchos que vivían con el tiempo prestado, que apenas merecían su atención. Los Namekusei, en cambio. Los músculos de Freezer se tensaron mientras se lanzaba a través del campo de batalla, concentrado únicamente en el Nametiano, quien se había atrevido a desafiarlo de nuevo. Cayó sobre Piccolo en un instante. Deberías haberte quedado abajo, Namek, siseó Freezer. Las extremidades del tirano se volvieron borrosas mientras llovían golpe tras golpe brutal. Piccolo, aún bajo el impulso de Kaioken, intentó esquivar y bloquear, pero la velocidad de Freezer lo superó fácilmente. En cuestión de segundos, Piccolo perdió su forma Kaioken violentamente. Con una sonrisa sombría, Freezer se abalanzó sobre él y agarró ambos brazos de Piccolo. El horror brilló en los ojos de Piccolo al comprender lo que estaba a punto de ocurrir, pero ya era demasiado tarde. Freezer tiró de los brazos de Piccolo y los arrancó de su cuerpo en un chorro de sangre púrpura. Los gritos de Piccolo se podían escuchar a kilómetros de distancia mientras caía al suelo, sin brazos. Vamos, vamos. No hay necesidad de dramatizar, reprendió Freezer con una leve sonrisa mientras incineraba descuidadamente los brazos de Piccolo, tras haber aprendido la lección. Creía que los de tu especie podrían regenerarlos. Y ya que estamos en el tema, hagamos un pequeño experimento. Veamos cuántas veces puedo arrancártelos antes de que dejen de crecer. La mirada de Freezer se desvió repentinamente hacia un lado, captando un movimiento en su visión periférica. Sin dejar de sonreír, enroscó su cola alrededor del cuello de Piccolo, girándolo para usarlo como escudo justo cuando un Masenko llegó ante él. Piccolo rugió de agonía cuando la explosión lo golpeó de lleno entre los omóplatos. Freezer rió entre dientes ante los gritos de dolor del Nametiano y lo levantó aún más con su cola. Con deliberada lentitud, Freezer sujetó las dos piernas de Piccolo y las arrancó como si fueran simples ramitas. La sangre púrpura salpicó mientras Piccolo gritaba, más angustiado que nunca. Pero no se podía culpar a Piccolo, ya que, en solo 2 movimientos despiadados, Freezer lo había reducido a un torso sin extremidades. Deja que el señor Piccolo se vaya. El grito furioso de Gohan resonó mientras corría por el claro. Su aura se encendió con la energía del Kaioken y la electricidad crepitante del manto forjado por la tormenta. Pero sin el elemento sorpresa, Gohan simplemente no era una amenaza para Freezer. Freezer le dirigió a Gohan una única mirada de desprecio y, con una sonrisa cruel, levantó una mano para desplegar mejor su telequinesis. Gohan se estrelló contra el suelo en pleno vuelo, y la presión lo hundió profundamente como si una mano invisible lo aplastara sin piedad. El suelo cedió mientras el cuerpo de Gohan se hundía centímetro a centímetro. Al principio, Gohan se resistió, contraatacando con todas sus fuerzas. Logró levantar la cabeza y lanzarle a Freezer una mirada desafiante. El tirano simplemente se rió del desafío y señaló hacia abajo. Un instante después, la presión aplastante se multiplicó por 10. La cabeza de Gohan fue impactada contra el suelo con un golpe sordo. Momentos después, un crujido espantoso resonó al romperse las costillas de Gohan, lo que provocó que tanto el Kaioken como el manto forjado por la tormenta, que antes ardían con furia, parpadearan y se apagaran. Gohan abrió la boca para gritar, pero no escapó ningún sonido, amortiguado por la tierra mientras la suciedad llenaba su boca. Aún así, la abrumadora presión continuó aumentando, enterrando vivo a Gohan mientras lo obligaba a adentrarse aún más en Namek.
La mirada de Freezer se dirigió a Vegeta, quien se quedó paralizado. La mirada abierta del príncipe Saiyajin reveló una extraña grieta en su estoico comportamiento. Pero a Vegeta tampoco se le podía culpar. Después de todo, Piccolo había sido mucho más poderoso que él. Los labios de Freezer se torcieron al levantar la mano, conjurando un rayo de la muerte dirigido directamente al corazón de Vegeta. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo metafórico, se detuvo. Su mirada se volvió vidriosa, desenfocada, sin fijarse en nada en particular. Curiosamente, un dolor extraño palpitaba en el punto sensible de su mejilla. Entonces, la comprensión lo invadió y una sonrisa lenta y malévola, llena de anticipación sádica, se extendió por su rostro. Ah, así que por fin has decidido volver por tus amigos. Se rió Freezer, con la mirada fija en el horizonte mientras sus instintos le advertían de la proximidad de un enemigo. Quizás la tercera sea la vencida. El rayo de la muerte dirigido a Vegeta fue redirigido abruptamente hacia el cielo. Con un movimiento de cola, Freezer apartó el cuerpo destrozado de Piccolo y comenzó a ascender, riendo frenéticamente. Mientras ascendía, la bola de energía púrpura en su mano se hinchó, adquiriendo un intenso color naranja. La supernova se expandió rápidamente, creciendo a cada segundo. Las carcajadas de Freezer resonaron mientras la colosal esfera de destrucción tomaba forma, convirtiéndose finalmente en un sol abrasador con la potencia suficiente para aniquilar el planeta y toda la vida en él. Freezer escudriñó el horizonte con atención mientras flotaba en el cielo. No tardó mucho en aparecer una figura distante, acercándose sin cesar. De repente, parpadeó sorprendido al ver a un pequeño niño namekiano volando hacia la figura desde detrás de una colina lejana. Qué curioso descuido, no haber visto al niño escondido allí todo el tiempo. Pero ya no importaba. Todos los demás eran insignificantes comparados con su verdadero objetivo. La mirada de Freezer volvió a la figura que se acercaba y su sonrisa se ensanchó al reconocerlo. Era, en efecto, Ajax, quien se había atrevido a hacerlo sangrar. Freezer sabía exactamente qué hacer a continuación. Desataría un ataque tan devastador que no habría escapatoria. Si Ajax evadía, sus amigos, y el planeta entero, serían consumidos por la explosión. Si el planeta era destruido, también lo sería todo en él. Si Ajax no evadía, sería aniquilado, reducido a nada junto con todo lo que se interpusiera en el camino de la supernova. Esta era precisamente la clase de trampa que Freezer prefería. Un escenario perfecto sin salida. Esquiva, y todos mueren, murmuró Freezer para sí mismo con deleite. Quédate, y mueres. Ascendió aún más a medida que la supernova se expandía, sus ojos rojos brillaban con alegría maliciosa ante la elección imposible que le había presentado a Ajax. Esta es la consecuencia para aquellos que volaron demasiado cerca del sol. La risa de Freezer resonó, desenfrenada, como la de un dios loco. Musin tenía miedo. Nunca había sido valiente, no como Nail. Nail era quien se lanzaba al peligro, enfrentándose a las amenazas sin dudarlo un instante para salvar el día. Musin, sin embargo, nunca había sido así. Siempre había sido el niño que se escondía detrás de las piernas del anciano, mirando al mundo con ojos grandes y asustados. Un niño asustado de pies a cabeza. Incluso ahora, no había superado su miedo a Freezer. La asfixiante presencia del tirano aún persistía en sus recuerdos, atormentándolo cada vez que pensaba en él. El recuerdo de la mirada despiadada de Freezer estaba grabado a fuego en su mente, y solo pensar en ese demonio le provocaba un escalofrío. Así que, cuando su hermano mayor Ajax le pidió que se mantuviera oculto, Musin solo sintió alivio. Alivio por no tener que luchar. Alivio por no tener que enfrentarse a Freezer. Alivio por no tener que ser valiente. La única petición de su Aniki fue simple. Permanecer oculto, pasar a lo que pasara. Musin se aferró a esa orden como a un salvavidas. Estaba tan agradecido. Musin sintió un inmenso alivio al ver a su Aniki acercarse desde la distancia. El alivio fue tan abrumador que, en su emoción, rompió la única regla que Ajax le había dado. Permanecer oculto, pasar a lo que pasara. No pudo evitarlo. Salió corriendo de su escondite. Musin usó su habilidad de inmediato, extendiendo la mano y conectando con Ajax a través de un hilo de ki, tal como habían practicado innumerables veces. Sintió que el vínculo se afianzaba y supo que su Aniki ahora tenía acceso a la zona. En ese breve instante, Musin sintió una oleada de orgullo. Estaba ayudando. Era útil. Pero el orgullo que había sentido se evaporó casi al instante. En cuanto cruzó la mirada con Ajax, solo vio horror. Un horror profundo y visceral que hizo que el corazón de Musin se desplomara. Algo iba terriblemente mal. Siguió la mirada de su hermano mayor hacia el cielo y lo vio.
El sol, o lo que parecía ser uno, cayendo. No, ya había caído. Excepto que el ataque no iba dirigido ni a Ajax ni a Musin. De hecho, ni siquiera se dirigía hacia ellos. Porque Freezer había apuntado a Namek. En segundos, la abrasadora supernova estuvo tan cerca del suelo que el aire mismo pareció arder. El calor era insoportable, distorsionando el espacio a su alrededor y tiñendo el paisaje de un naranja ominoso, como si el planeta mismo se estuviera derritiendo. Instintivamente, Musin se lanzó tras Ajax, temblando, aunque la supernova no estaba justo encima de ellos. Su corazón latía con fuerza, su pequeño cuerpo se estremecía como si el cielo se derrumbara. Y, en cierto modo, así era. Aunque Musin no podía verlo, la electricidad crepitó con fuerza en los ojos de Ajax mientras levantaba los brazos, gruñendo por el esfuerzo de frenar el descenso de la colosal supernova desde lejos. Para sorpresa de Musin, la enorme esfera de energía comenzó a desacelerarse y su impulso se detuvo a medida que descendía más gradualmente. Pero justo cuando Musin se atrevía a albergar esperanzas, a creer que podrían sobrevivir, captó un destello de movimiento entre las brillantes olas de calor. Una imagen borrosa, rápida y aterradora, se dirigía hacia ellos. Su corazón se congeló, su cuerpo se puso rígido de miedo cuando la comprensión lo golpeó como una cuchilla de hielo. Freezer. El tirano venía. Y se acercaba rápidamente. Freezer se detuvo en el aire, flotando a solo 3 metros de distancia, y clavó su mirada gélida en Ajax. El tirano levantó una mano. El corazón de Musin se aceleró al ver a Ajax jadear bruscamente, con el cuerpo inmóvil. Ya había visto esto antes. La telequinesis de Freezer, una garra invisible que aplastaba a sus víctimas a voluntad. Debo admitir que detener una de mis supernovas desde lejos es bastante impresionante, dijo Freezer con ligereza, pero estoy muy decepcionado por este acto de altruismo, tan simple y heroico. ¿Nadie te lo dijo, Ajax? Los héroes mueren jóvenes. Los dedos del tirano se curvaron, apretando el agarre invisible alrededor de Ajax. Por alguna razón, esperaba más de ti, pero no cumpliste. La verdad es que tenía muchas ganas de ver cómo te las arreglabas para salir de esto. Freezer levantó la otra mano y una nueva esfera de energía comenzó a formarse en su palma. Un orbe negro intenso, surcado por relámpagos anaranjados que hacían temblar el aire. Era más pequeño que la supernova, pero su letalidad era inconfundible, incluso para un ciego. Parece que este es tu límite, se burló Freezer. Así que, una vez más, adiós y que te vaya bien. La mirada de Musin se posó en Ajax, quien permanecía tenso e inmóvil, con los músculos tensos, luchando contra la aplastante fuerza telequinética. Apretaba la mandíbula con fuerza y apretaba los dientes mientras luchaba por mantener a raya a la supernova. La enorme esfera de energía descendía lentamente como un globo. Su descenso se ralentizó por ahora, pero apenas. La interferencia de Ajax fue todo lo que evitó que cayera en picada, y Musin sabía que, si su Aniki se soltaba, aunque fuera por un momento, si perdía incluso un ápice de concentración, la supernova reanudaría su descenso nuevamente. Pero a cambio, su hermano mayor no podía protegerse, no mientras mantenía a raya a la supernova. Una repentina opresión se apoderó del pecho de Musin. Oh. Esto era todo. Para salvar a todos, su Aniki iba a morir. Entonces, cuando la bola de la muerte de Freezer flotaba sobre su mano extendida, lista para ser liberada, algo hizo clic dentro de Musin. Fue como la última pieza de un rompecabezas que encajaba en su lugar. Una epifanía que parecía sorprendentemente nueva y como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando a que la encontrara. En ese momento, Musin comprendió algo que se le había escapado, algo que lo había confundido durante mucho tiempo. Antes de darse cuenta, su cuerpo se movió solo. El joven namekiano se lanzó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no hubo vacilación, solo determinación. El miedo seguía ahí, paralizante, sofocante, pero algo más se había arraigado en su interior. Musin, ¡no! La advertencia de Ajax cayó en saco roto. Ajax bramó, su aura se encendió con violencia, y la enorme supernova redujo aún más su velocidad, deteniéndose por completo. Pero la pequeña figura de Musin ya estaba fuera de su alcance. Musin siempre había soñado con ser un héroe. Desde que oyó hablar de Nail, el guerrero más valiente de su época, había sido su mayor deseo. El coraje inquebrantable de Nail, su firme determinación ante cualquier enemigo, se habían convertido en la meta de Musin. Nail había encarnado todo lo que Musin aspiraba a ser. Inquebrantable, invencible. Siempre se había preguntado cómo Nail podía ser tan intrépido y si un gato asustadizo como él volvería a ser el mismo algún día.
Pero ahora, corriendo hacia la sombra de un poder tan colosal que podría borrar su mundo, Musin entendió algo sobre Nail que nunca se le había ocurrido antes. Los héroes no eran intrépidos. Tenían miedo, igual que él. Y, aún así, incluso con ese miedo, decidieron actuar. Eso los convirtió en héroes. Nail, probablemente también se había asustado. Sin embargo, hasta el momento, cada vez que Musin había sido puesto a prueba, cada vez que había necesitado actuar, el miedo siempre había ganado. El día que su aldea fue destruida, el día más oscuro de su vida, el terror lo paralizó. No podía moverse, ni hablar, ni siquiera gritar mientras Freezer destruía sin piedad todo y a todos a su alrededor. Le temblaban las piernas, se le apretaba la garganta, y se sintió tan pequeño, tan impotente, cuando la mirada fría y despiadada de Freezer lo clavó. Ese mismo terror lo había dominado cuando su Aniki luchó contra ese guerrero de piel roja. Musin había observado desde las sombras, oculto, cómo Ajax soportaba golpe tras golpe. Pero por mucho que quisiera ayudar, su cuerpo se negaba a responder. Todos sus músculos se habían paralizado, paralizados por los recuerdos de Freezer y su miedo abrumador. Pero esta vez sería diferente. Porque esta vez, no se trataba de ser valiente, sino de seguir adelante a pesar de ello. Si no actuaba ahora, nunca más tendría la oportunidad de ser un héroe. Si dudaba, su hermano mayor moriría. Entonces Musin decidió que guardaría algo. Incluso si eso significaba sacrificarlo todo. Con toda la fuerza que su pequeño cuerpo pudo reunir, Musin saltó frente a Ajax, colocándose entre su héroe y la bola de la muerte. Musin supo, en ese instante, que no sobreviviría. Sabía que este era su fin. Pero nada de eso importaba porque este era su momento. Esto era lo que significaba ser un héroe. Musin alzó las manos, convocando todo lo que tenía. Toda su energía, su magia, su alma, su fuerza vital. Todo su ser se encendió con un poder inconmensurable mientras se entregaba por completo a un último acto. No para detener el ataque, porque sabía que no podía, sino para desviarlo. Para comprarle a su Aniki una oportunidad más, un respiro más, un latido más. Musin siempre había soñado con ser un héroe. Hoy intentará con todas sus fuerzas convertirse en uno. Pero incluso con toda su fuerza, el ataque lo golpeó antes de que pudiera prepararse por completo. La ráfaga abrasadora le atravesó las manos, el pecho y le abrió un agujero en su pequeño cuerpo. Musin sintió un calor agonizante que lo recorría, pero no pudo gritar. No le quedaba suficiente energía en los pulmones para emitir semejante sonido. Gambo. El grito de su Aniki confirmó su éxito. Con toda su fuerza y determinación, había logrado alterar el ángulo del ataque. Musin no estaba seguro de cuánto, pero fue suficiente, y eso era lo que importaba. En verdad, no fue mucho, quizás una ligera inclinación de 5 grados como máximo, pero eso, combinado con la manipulación externa de ki mejorada por zona de Ajax, fue suficiente para que la bola de la muerte pasara zumbando por el rostro de Ajax. Musin se desvanecía, su vida se desvanecía como la arena en un reloj de arena. Cayó flotando como una pluma, mientras la gravedad se aferraba poco a poco a medida que el mundo a su alrededor se difuminaba en una suave neblina de colores. Sin embargo, incluso mientras sentía que se desvanecía, esbozó una débil sonrisa mientras miraba a Ajax con todo el respeto y la admiración que pudo reunir. Aniki, lo sabía, susurró mentalmente, contactando a Ajax por telepatía. Sabía que tu promesa, de que todos sobreviviríamos, de que ganaríamos, era una mentira. Solo era algo para hacerme sentir mejor. Musin, no fue mentira, todo. Está bien. Lo entiendo, interrumpió Musin con una sonrisa. Su voz telepática era apenas un suave susurro llevado por el viento. El esfuerzo de pronunciar esas palabras mentalmente agotó las últimas fuerzas de Musin. Su lento descenso se convirtió en una caída repentina y pesada mientras el suelo se precipitaba a su encuentro. Se estrelló contra el suelo con un golpe sordo, desplomándose contra él. La sangre se acumuló bajo él, formando una mancha morada oscura que contrastaba con los vibrantes verdes y azules del paisaje. La mirada de Musin se volvió distante y desenfocada, como si ya estuviera contemplando otro mundo. Sus labios se movieron, formando palabras que no eran más que formas silenciosas, completamente inaudibles. Fui un héroe. El corazón de Ajax se retorció dolorosamente en su pecho. Lo eres, Musin. Eres un héroe. Pero Musin no parecía oírlo. Su mirada, que se desvanecía, se perdía en la lejanía, clavada en un abismo invisible para los vivos. Su voz emergió como un susurro frágil y tembloroso, como una hoja arrastrada por la brisa. Tengo miedo, hermano mayor.
Entonces, con un estremecimiento final, el pequeño cuerpo de Musin se quedó quieto mientras los últimos restos de vida se alejaban de él. Musin murió. Qué cruel puede ser la realidad, pensó Ajax con amargura. Justo cuando había empezado a tratar a los demás por lo que realmente eran, a verlos como algo más que simples figuras legendarias, más que simples aliados o enemigos con roles que desempeñar, la realidad había decidido golpearlo. Sentía como si el universo mismo se burlara de él, poniendo a prueba los cimientos de su recién descubierta comprensión de la manera más despiadada posible. Entonces, como para confirmar la muerte del joven namekiano, la zona comenzó a alejarse de él, aunque lentamente. Casi soltó una risa amarga al contemplar el cuerpo ensangrentado de Musin. Su piel, antes de un verde vibrante, ahora lucía enfermiza y deslavada, como pinceladas descoloridas en un lienzo abandonado. Los ojos del joven permanecían abiertos, fijos en una mirada de miedo. Apenas unas horas antes, Ajax los había mirado a los ojos y les había prometido que ganarían, que cada uno de ellos sobreviviría para ver otro día. Había pronunciado esas palabras con convicción porque tenía la intención de conservarlas. Por eso había dejado a Musin atrás para enfrentarse a Heise, y luego de nuevo a Freezer. Tenía una promesa que cumplir, y sabía perfectamente lo aterrorizado que había estado Musin. La verdad era que, gracias a las Dragon Balls, Ajax aún no había roto su promesa. Pero Musin no lo sabía. Así que, en cierto modo, el Ajax ya lo hizo. Y ese hecho me quemó. Por encima de Ajax, la risa cruel de Freezer le cortó los oídos como una espada dentada. Oh, 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 qué expresión tan encantadora tienes. Es la primera vez que la veo. No tenía ni idea de que te hubieras encariñado tanto con ese pequeño gusano verde. La voz de Freezer resumaba alegría mientras flotaba perezosamente en el aire y observaba a Ajax con ojos depredadores. A solo 10 metros de distancia, los brazos de Ajax temblaban mientras seguía sosteniendo la supernova, que finalmente comenzaba a ascender. Pero a pesar de las provocaciones de Freezer, Ajax no levantó la vista. Su cabello, que le colgaba abajo, le ocultaba los ojos mientras observaba la figura inmóvil de Musin, como si, con solo mirarlo durante un buen rato, pudiera grabar a fuego la imagen de su promesa rota en su alma. Freezer continuó burlándose con una sonrisa perezosa, por una vez sin preocuparse por ser ignorado. Oh, vamos, no hace falta que te pongas tan mal. No sirvió de mucho, ¿verdad? De verdad, deberías agradecerme. Te he ahorrado la molestia de arrastrar a ese pequeño inútil. Freezer rió entre dientes oscuramente, su cola se balanceó perezosamente mientras un músculo en la cara de Ajax se contraía. ¿Ah, sí? ¿Te he tocado la fibra sensible? Se burló Freezer. No te preocupes, me aseguraré de que se reúnan pronto. De hecho, creo que acabaré contigo como casi lo hice cuando huiste de mí como un cobarde hace unos días. ¿Lo recuerdas? De repente, el cuerpo de Ajax se sacudió cuando la telequinesis de Freezer se aferró a su cuello. La telequinesis de Freezer era tan opresiva como siempre, con el objetivo de romperle el cuello como una ramita. Sin embargo, a pesar de la aterradora fuerza, el cuello de Ajax no se movió, ni siquiera una pulgada. Las cejas de Freezer se arquearon con leve sorpresa, pero solo apretó aún más su agarre telequinético, canalizando más de su poder en el ataque. Un pequeño namekiano patético, creyendo que podría ser un héroe. Pero al final, solo murió lastimosamente y en vano. Como dije, los héroes mueren jóvenes. Freezer se rió. Y ese fue el punto de ruptura. Algo dentro de Ajax se quebró, y sus ojos se alzaron, fijándose en Freezer con una furia que abrasó el aire entre ellos. Un infierno rugía en sus ojos, pero su rostro estaba frío, una máscara de hielo que no revelaba nada de la ira que bullía en su interior. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sin embargo, no era el ritmo de la liberación, una canción de libertad, sino los tambores de la guerra. Un llamado a las armas en medio de un rugido de furia. Había pasado mucho tiempo desde que Ajax realmente había querido matar a alguien. Sus ojos brillaron fríamente mientras extendía su propia telequinesis, y de repente Freezer se tambaleó, gruñendo cuando sintió un agarre repentino e invisible apretándose alrededor de su cuello. Los dos se quedaron en un punto muerto letal, mirándose fijamente a los ojos mientras el aire a su alrededor crujía y estallaba por la violenta colisión de sus voluntades. En lo alto, sin que Freezer lo notara, la supernova comenzó a ascender, ganando velocidad a medida que se alejaba del suelo. El gruñido de Freezer se intensificó en respuesta a la humillante represalia de Ajax. Con un movimiento de muñeca, el tirano conjuró otra bola de la muerte, idéntica a la que acababa de matar a Musin.
Sus ojos rojos sangre se clavaron en Ajax, llenos de malicia y el ardiente deseo de poner fin a esta insolencia. Pero, incluso mirando fijamente una bola de la muerte, Ajax permaneció impasible. En cambio, solo gruñó una palabra: Kaioken. Y de repente, el mundo se llenó de rojo. Un aura carmesí furiosa surgió de Ajax mientras el poder puro del Kaioken corría por sus venas, inundando sus músculos con una fuerza inimaginable. El agarre telequinético alrededor de su cuello se rompió al instante, como un cristal frágil desmoronándose bajo el peso de una montaña. Con una velocidad monstruosa, Ajax se abalanzó sobre Freezer como un cometa que atravesaba la noche. Su puño, recubierto de una energía plateada brillante, resplandecía con el carmesí ardiente del Kaioken. El tiempo pareció extenderse, alargando el instante hasta convertirlo en una eternidad, mientras los escasos 10 metros que lo separaban de Freezer se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos. El puño de Ajax impactó contra la bola de la muerte, no solo desviando el ataque, sino atravesándola. La masa arremolinada de energía destructiva se desintegró bajo la fuerza de su golpe, estallando al impactar. Aunque la bola de la muerte detonó alrededor de su puño, no detuvo a Ajax en absoluto. El aura roja y ardiente del Kaioken sirvió como escudo de ki que dispersó la energía de la explosión mientras su puño continuaba avanzando. Y entonces su puño se estrelló contra el estómago de Freezer. Por un instante fugaz, el mundo contuvo la respiración en silencio. En el instante siguiente, la fuerza concentrada del impacto preciso de Ajax se encendió. La energía comprimida se liberó en ese instante, explotando y amplificando exponencialmente la potencia del impacto. Una onda expansiva estalló en círculos concéntricos desde el punto de impacto, enviando una tremenda explosión de energía cinética en todas direcciones. Enormes fisuras partieron el suelo bajo ellas mientras la tierra se combaba y se fracturaba. Montañas que habían permanecido en pie durante milenios se derrumbaron en montones de escombros, mientras que las mismas nubes del cielo fueron barridas, separándose como volutas de humo para revelar la inmensidad del espacio. Los ojos de Freezer se abrieron de par en par cuando el puñetazo lo atravesó con una ferocidad inimaginable. Su boca se abrió en un jadeo silencioso mientras la sangre brotaba a borbotones, parte de la cual se derramó sobre las mejillas de Ajax. La fuerza del golpe dobló el cuerpo del tirano hacia adentro, contorsionando su cuerpo, antes intocable. Luego fue lanzado violentamente hacia atrás, estrellándose contra una colina tras otra, una montaña tras otra, a lo lejos. Y luego, silencio. En el silencio, Ajax permaneció donde había asestado el golpe, solo. En su mejilla, la sangre de Freezer chisporroteaba al evaporarse en el calor de su feroz aura roja. Pero sus ojos, esos ojos llameantes, permanecieron fijos en la distante nube de polvo donde Freezer había desaparecido. Entonces vino un último susurro gruñido. Por 30. Nivel de potencia. Ajax, base. 1.150.000. Ajax, Kaioken por 30. 34.500.000. Capítulo 119. No más juegos. El aura carmesí de Kaioken por 30 brilló intensamente alrededor de Ajax mientras este se concentraba en el lugar donde Freezer había aterrizado. El suelo bajo él crepitó al tiempo que se formaban grietas por la fuerza del golpe. Ajax sabía que esto solo no derrotaría a Freezer, ni de lejos. Como ávido fan de la serie, Ajax conocía de sobra la implacable resistencia de Freezer. En ese sentido, Freezer era como una cucaracha. Pero en este momento, Ajax realmente podía apreciar esa cualidad, especialmente porque todavía había mucho que sus puños querían discutir con el rostro de Freezer. La mirada de Ajax se desvió al sentir la tenue presencia de Dende, que finalmente llegaba tras ser superado por su monstruosa velocidad. Sin girarse, Ajax emitió una breve orden mental. Dende, cura a los demás. No esperó la confirmación porque confiaba en que Dende lo había escuchado y actuaría como correspondía. En una batalla como esta, cada segundo contaba, pues cualquier vacilación podía darle a Freezer la oportunidad que necesitaba para acceder a más del 25% de su poder. Y, la verdad, también fue porque Ajax realmente quería darle una paliza a Freezer. Ajax desapareció, dejando solo un leve rastro de energía a su paso. Reapareció justo frente a Freezer justo cuando el emperador se ponía de pie con dificultad. Aún aturdido por el golpe, Freezer levantó una mano para bloquearlo, pero su desorientación afectó su ritmo por una fracción de segundo. Los labios de Ajax se curvaron vengativamente. Su puño se estrelló contra la mandíbula de Freezer, y un segundo impacto preciso arrojó polvo y rocas en todas direcciones mientras Freezer retrocedía como un meteoro.
El cuerpo del tirano trazó otra línea a través del campo de batalla, hacia el borde de la gran masa continental, pero esta vez, Ajax no tenía intención de dejarlo respirar. Antes de que el cuerpo de Freezer pudiera siquiera iniciar su descenso, Ajax ya había aparecido sobre él. Su puño, brillando con la energía concentrada de otro impacto preciso, se clavó en el estómago de Freezer y lo aplastó con la fuerza suficiente para sacudir todo el paisaje. La tierra se derrumbó de inmediato, formando un cráter de varios metros de profundidad cuando Freezer se estrelló contra él. La sangre brotó de su boca como una fuente carmesí, expulsada violentamente por la contundente colisión. Las gotas sangrientas aún no habían comenzado a descender cuando el aura carmesí Kaioken de Ajax las evaporó al pasar como un rayo. Con su cuerpo perpendicular al suelo, se abalanzó sobre Freezer y lanzó su primer puñetazo momentos antes de la colisión. Luego, siguió una ráfaga de golpes similares a ametralladoras, que cayeron y golpearon el cuerpo de Freezer más profundamente en la tierra. Para un observador, Ajax parecía flotar justo encima de Freezer, sus brazos eran un torbellino de movimiento mientras golpeaba una y otra vez. En realidad, Ajax no flotaba. En cambio, se propulsaba hacia abajo mediante el vuelo, y lo único que le impedía estrellarse directamente contra Freezer era la velocidad y la ferocidad de sus golpes. Sus brazos ardían por el esfuerzo de contener la embestida y el Kaioken, pero la furia que despertó la expresión de terror final de Musin ardía aún más. Con un gruñido, Ajax aceleró el paso. Freezer respondió con un gruñido. Los siguientes dos golpes de Ajax fueron interceptados por las manos de Freezer. Por un instante, permanecieron suspendidos en esa posición, mirándose con odio y aversión mutuos. En ese fugaz instante, las rocas y los escombros destrozados por el furioso ataque de Ajax parecieron flotar en el aire entre ellos. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron y reaparecieron en rápidas ráfagas por el vasto paisaje devastado por la guerra, intercambiando golpes a una velocidad superior a la del sonido. Los únicos indicios de su posición eran las ondas expansivas que se extendían kilómetros y la tierra que se hacía añicos bajo sus pies. Fue en medio de este furioso intercambio que Ajax se dio cuenta de algo sobre Freezer. Ahora que había alcanzado un nivel de poder capaz de igualar la fuerza bruta y la velocidad del tirano, por fin podía evaluar su verdadera habilidad de combate, y era insuficiente. La destreza marcial de Freezer, que Ajax alguna vez había considerado formidable, en realidad era menos que impresionante. Por lo que Ajax pudo deducir, Freezer debió haber entrenado artes marciales en algún momento, ya que demostraba una sólida base. Los movimientos del tirano mostraban indicios de forma y técnica, y eso por sí solo lo colocaba muy por encima de luchadores brutales como Dodoria. Sin embargo, también era evidente que Freezer no se había enfrentado a un desafío serio en mucho tiempo. Sus movimientos eran rígidos, sus formas torpes, como las de un músico al que llaman repentinamente para actuar tras años de dejar que su instrumento acumulara polvo. Pero incluso si Freezer no perdía práctica, su estilo parecía relativamente rudimentario comparado con las artes marciales prácticas y adaptables que Ajax había aprendido del maestro Roshi o las técnicas refinadas y disciplinadas de Kami. Desafortunadamente, Ajax no podía estar seguro de si esta era la extensión completa de la habilidad marcial de Freezer, ya que desconocía el conocimiento detallado de sus hábitos. Esta falta de información se debía a las limitaciones de la técnica multiforme, ya que, en definitiva, no era un jutsu de clon de sombra. Cuando Ajax se divide en múltiples cuerpos, solo recibe la vaga información sobre la muerte de cada clon, no un flujo completo de recuerdos ni percepciones de sus experiencias. Sin embargo, Ajax no necesitaba detalles específicos para hacer una suposición fundamentada. Imaginaba que Freezer estaba muy acostumbrado a abrumar a sus oponentes con pura fuerza y velocidad. Sospechaba que pocos, si es que había alguno, habían obligado a Freezer al punto en que la técnica marcaría la diferencia. La mayoría de los oponentes probablemente se derrumbaron solo bajo el poder básico del tirano. Ahora, sin embargo, Ajax podía ver su teoría confirmada en el rostro de Freezer. Un ligero giro en esa mueca habitual, una expresión atrapada entre la frustración y, tal vez, un toque de aprensión. Aterrizando en una isla cercana, Freezer frunció el ceño mientras alzaba ambas manos hacia el cielo, hacia Ajax. Al instante, una oleada de energía lo envolvió, y Ajax se tensó al reconocer el resplandor oscuro de múltiples bolas de la muerte que se dirigían hacia él, idénticas a lo que había aniquilado a Musin. Cada una de esas bolas de la muerte tenía poder más que suficiente para reducir a Ajax a polvo. O al menos, lo habrían hecho hace un minuto. Pero eso fue entonces y esto es ahora.
Ajax se lanzó hacia Freezer y procedió a desviar cada bola de la muerte con reveses casuales como si no fueran más que globos de helio. Salieron disparados en todas direcciones, detonando contra montañas lejanas con explosiones masivas que hicieron temblar la tierra. Por un breve momento, una grieta apareció en la compostura de Freezer, revelando su absoluta incredulidad. Pero Freezer no tuvo tiempo de procesar su incredulidad, pues Ajax ya se había colado en su guardia. En un instante, la mano de Ajax se abalanzó sobre la parte inferior del rostro de Freezer, presionando con fuerza la palma contra la boca del tirano. Freezer abrió los ojos de par en par, pero su sorpresa se vio truncada cuando el rostro de Ajax se inclinó y pasó junto al suyo. Con su fuerza mejorada por el Kaioken, Ajax procedió a estrellar la cabeza de Freezer contra el suelo con tanta fuerza que el impacto destrozó la pequeña isla bajo ellos. El agua se abalanzó sobre ellos mientras la cabeza de Freezer quedaba semienterrada en la implacable roca. Los dedos de Freezer arañaron la mano de Ajax, pero este solo necesitó apretarla. Sin soltarla, comenzó a canalizar su energía hacia la misma mano que presionaba el rostro de Freezer. Un resplandor blanco radiante comenzó a filtrarse por los espacios entre sus dedos y la boca de Freezer mientras la energía pulsaba y crecía. El rojo furioso de Kaioken se mezcló con el blanco duro y cegador en un brillo siniestro sobre los ojos furiosos y llenos de odio de Freezer. Ajax se inclinó y habló en voz baja. Aquí tienes una muestra de tu propia maldita medicina. Freezer emitió un gruñido ahogado bajo la mano de Ajax, pero no pudo hacer nada para cambiar la situación. Sin dudarlo, Ajax liberó la energía acumulada directamente en el rostro de Freezer. La explosión detonó a quemarropa, creando una columna de luz abrasadora mientras la isla se desintegraba y el agua se convertía en vapor. Vapor y fragmentos de roca se elevaban hacia el cielo, mientras una densa niebla humeante reducía la visibilidad a casi cero. La fuerza de su propio ataque hizo retroceder a Ajax 1 o 2 pies, pero se mantuvo firme mientras observaba la neblina. Aunque no podía ver a través de las densas nubes de vapor y agua, tampoco lo necesitaba. La energía malévola de Freezer, que latía furiosamente en el vapor, ya le decía todo lo que necesitaba saber. Entonces, sin previo aviso, un destello blanco se precipitó hacia él a una velocidad vertiginosa, la cola de Freezer, en un ángulo para derribarlo. El ataque de Freezer podría haber pillado desprevenidos a la mayoría de los luchadores debido a la escasa visibilidad, pero Ajax no era un oponente cualquiera. Como miembro de los guerreros Z, dependía de algo más que la vista. Para él, el sentido del ki hacía que la visibilidad fuera completamente opcional. Con la velocidad del rayo, la mano de Ajax se extendió y agarró la cola de Freezer en el aire. Agarrándola con fuerza, lo balanceó como un trompo mientras se dirigía velozmente hacia el afloramiento más cercano con una altura considerable. Con un poderoso giro de su torso, lo elevó y lo estrelló contra el afloramiento con una fuerza tremenda. Freezer emitió un grito furioso al ser lanzado contra el afloramiento de arriba abajo, contra la tierra, sin apenas desaceleración. El cuerpo del tirano rebotó ligeramente contra el suelo mientras una lluvia de saliva se arqueaba majestuosamente en el aire. Aprovechando el momento, Ajax levantó a Freezer de su posición con un fuerte tirón de la cola. Luego, con otro giro feroz de su cuerpo, Ajax le clavó el puño en la mandíbula y estrelló violentamente la cabeza del tirano contra el suelo. El impacto fue tan feroz que un tornado aullante surgió de inmediato, arremolinándose con una oscura mezcla de tierra y agua. Ajax estaba de pie, completamente imperturbable ante el tornado que lo rodeaba, cuando de repente, una punzada de dolor le atravesó las extremidades. La tensión del Kaioken por 30. Por un breve instante, su visión se nubló, un duro recordatorio de lo lejos que estaba llegando de sus límites. Si tan solo hubiera tenido más tiempo para entrenar con Dende, este multiplicador habría sido más manejable. Sin embargo, tal como está para él, 20 no fue un desafío, 25 reforzó su adaptación y 30 lo puso a prueba contra reloj. Sin duda, Ajax ya debería estar gritando y retorciéndose de dolor en el suelo. Por suerte, la segunda mitad de su habilidad, adaptarse a cualquier circunstancia adversa, lo mantuvo en pie. Pero, como dijo Shenron, incluso esa habilidad tenía sus límites. Tenía que terminar esto rápido. Era hora de ir a matar. Su mirada se posó en Freezer, quien todavía estaba incrustado en el suelo y luchando por levantarse. Con una mano alzada, Ajax hizo acopio de todo su control. La energía se arremolinaba en su palma, fundiéndose lentamente en un pequeño disco giratorio. El inicio de un Kien-san. Pero, a diferencia de lo habitual, se formaba con mucha más lentitud.
Apretando los dientes, obligó al Kien-san a tomar forma incluso mientras la tensión le incendiaba el brazo de dolor. Al parecer, los multiplicadores de Kaioken más altos conllevaban otro coste oculto. Al igual que un Jinchuriki recién formado, la oleada de poder puro y explosivo interrumpió su control de ki, ya que aún no estaba acostumbrado a manejar una cantidad de energía tan grande. Afortunadamente, movimientos más simples como las explosiones de ki, donde simplemente expulsaba energía lo más rápido posible, no se vieron afectados. Técnicas como impacto preciso, que había entrenado específicamente con Dende para ejecutar bajo la presión de Kaioken, seguían siendo viables. Pero formar el Kien-san, lento. Y técnicas más complejas, como las diversas aplicaciones de la manipulación externa del ki, esencialmente fuera de su alcance. Para Ajax, esto no era una limitación permanente. Era solo cuestión de tiempo y práctica. Este desafío no era insuperable. Era una habilidad por perfeccionar, una montaña por escalar. Pero el deseo que le otorgó el Kaioken se había pedido apenas hacía 30 minutos, y ese tiempo apenas le alcanzaba para hacer nada. Sabía que, con más práctica, podría perfeccionar su control, suavizar las dificultades y manejar el Kaioken con multiplicadores más altos sin que afectara su control. Pero por ahora, simplemente había demasiada potencia y era demasiado rápido. 3 segundos después, el Kien-san estaba listo. Pero 3 segundos eran una eternidad. Justo cuando Ajax estaba a punto de soltar el disco afilado, Freezer abrió los ojos de golpe y se fijó en el Kien-san que giraba. Con un gruñido feroz, Freezer le clavó ambos pies en el estómago, haciéndolo resbalar hacia atrás mientras expulsaba violentamente el aire de sus pulmones. El Kien-san se desvió violentamente en la distancia. Ajax se agarró el estómago mientras luchaba por recuperar el aliento en el aire. Casi esperaba que Freezer lo persiguiera, pero sorprendentemente, el tirano no lo hizo. En cambio, Freezer retrocedió, dando marcha atrás y dejando escapar la fugaz oportunidad de contraatacar. Pero entonces, Ajax notó que el aura de Freezer comenzaba a agitarse y burbujear, intensificándose. La mirada de Ajax se agudizó al descubrir al instante la estratagema de Freezer. La retirada del tirano no se debía al miedo. Era una decisión calculada. Freezer no luchaba por sobrevivir. Estaba ganando tiempo para ganar los segundos cruciales que necesitaba para desatar aún más poder. Freezer había priorizado eso sobre una sola oportunidad de atacar. El ceño fruncido de Ajax se profundizó. Odiaba que los villanos demostraran ser más astutos y astutos de lo que sugería el canon. En un instante, apenas un segundo después de sentir el amenazante burbujeo del aura de Freezer, Ajax llegó ante el emperador con su puño izquierdo hacia atrás. Freezer, al captar el movimiento, cruzó los brazos instintivamente para defenderse. Pero justo cuando Freezer se concentraba en el golpe, Ajax detuvo su puño izquierdo, deteniéndolo a escasos centímetros de los brazos del tirano. La mirada de Freezer permaneció fija en el puño que flotaba cerca de él en anticipación de otro ataque inteligente. Y fue entonces cuando apareció el puño derecho del Ajax. Ajax se agachó y se lanzó hacia arriba con una fuerza explosiva, superando por completo la guardia de Freezer al deslizar su puño a través del espacio entre los brazos cruzados y el pecho de Freezer. El puño de Ajax se elevó y se estrelló contra la mandíbula de Freezer con un impulso ininterrumpido. El impacto provocó una onda expansiva en Freezer, haciendo que sus ojos se voltearan hacia atrás momentáneamente mientras el golpe le sacudía el cerebro y le robaba el control sobre su poder. Ajax lo sintió. El intento del tirano de aumentar su poder flaqueó cuando el uppercut destrozó su concentración y lo impulsó por los aires. Ajax se enderezó al ver a Freezer ascender. Por primera vez desde el inicio de la batalla, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. ¿Por qué? Apenas había ascendido 10 metros cuando un impacto repentino y brusco frenó bruscamente su impulso. Con una sincronización impecable, un par de inconfundibles botas azules impactaron en el rostro del tirano, cuya fuerza lo hizo caer violentamente. El campo de batalla ganó un nuevo cráter irregular. Ajax levantó la vista e intercambió una larga mirada con Goku, quien flotaba en el aire con una expresión de firme determinación. No hicieron falta palabras. Ambos comprendían perfectamente lo que estaba en juego, y además, su vínculo telepático hacía innecesaria la palabra. Goku, vamos en serio. Freezer solo usa el 25% de su poder, así que no podemos darle ni un segundo para intensificarlo o aumentar su poder. Acabamos con esto ahora, sin juegos ni reservas. Goku asintió con gravedad. Sus ojos brillaban con una ira contenida por el estado de Gohan, Piccolo y los demás.
Tomando una respiración controlada pero intensa, Goku reunió su energía y desató un rugido que reverberó en el aire. Kaioken por 20. El aura roja ardiente que se encendió alrededor de Goku llenó el aire con una presión palpitante. Luego, en un instante, el dúo desapareció de la vista y se lanzaron a la acción. Freezer no sabrá qué lo golpeó. Capítulo 120. El tratamiento Maito. Mientras tanto, los guerreros Z restantes se reagruparon para curar sus heridas y evaluar su reciente derrota. Piccolo ahogó un gemido mientras Dende terminaba de curar las últimas heridas internas que el Kaioken le había infligido. Aunque el guerrero namekiano había regenerado sus extremidades por sí solo, los dolores y desgarros más profundos requerían la pericia de Dende. A estas alturas, Dende parecía completamente exhausto. Al concluir la curación, Krillin, Gohan y Piccolo intercambiaron unas palabras de alivio y consuelo. Luego, casi instintivamente, sus miradas se dirigieron a la distancia, donde el cielo y la tierra temblaban por el choque titánico. Incluso desde su posición, el impacto de las ondas de choque se podía sentir claramente mientras atravesaban bruscamente el aire. Y los gritos de Freezer. Esos también se oían. Un poco más allá, al borde de la meseta, Vegeta y Nappa permanecían inmóviles como estatuas. Vegeta entrecerró los ojos mientras se esforzaba por seguir la furiosa batalla a lo lejos. Un día antes, cuando Kakaroto apareció con un asombroso nivel de poder de 90,000, Vegeta ya había percibido un cambio en la jerarquía. Pero ahora, al observar la pelea, que parecía poco más que destellos de luz cegadora y energía rugiente, sintió que la verdad se asentaba en su interior. Kakaroto no solo lo había alcanzado, sino que lo había superado corriendo y lo había dejado en el polvo. Él, el príncipe de todos los Saiyajin, había sido superado decisivamente. La mandíbula de Vegeta se tensó. 1 año y 3 meses. Eso fue todo lo que tomó. En ese lapso, Kakaroto había pasado de ser un guerrero de clase baja, al que incluso Raditz podía intimidar, a una potencia lo suficientemente poderosa como para abrumar a Freezer en su forma final. El tirano, que se suponía era una cima insuperable, una pesadilla encarnada, luchaba por montar una defensa siquiera aceptable. En realidad, montar una defensa aceptable era darle demasiado crédito a Freezer. Siendo honestos, lo estaban atacando de lleno. Mientras tanto, al lado de Vegeta, Nappa le lanzó algunas miradas cautelosas. Vegeta se aventuró con cautela, como si saboreara cada palabra antes de soltarla. Kakaroto bueno, es bastante fuerte, ¿sabes a qué me refiero? Cállate la boca, Nappa. La voz de Vegeta era como el filo de una espada de acero. No necesitó que Nappa se lo recordara. De hecho, ni siquiera le dedicó una mirada a su compañero de toda la vida, pues toda su atención estaba fija en el campo de batalla, donde Kakaroto, un simple Saiyajin de tercera categoría de un linaje de cuarta categoría, ejercía un poder inimaginable. Lo curioso fue que Vegeta sabía que no le faltaba talento. Las mejoras Senkai que había recibido hasta entonces lo demostraban. De hecho, eran las más altas registradas en la historia de los Saiyans, una hazaña que cualquier Saiyan celebraría como una victoria monumental. Desde cualquier punto de vista, Vegeta ya era, con diferencia, el Saiyan más fuerte de la historia reciente. Pero no fue suficiente, ni siquiera de lejos. La diferencia de fuerza entre él y Kakaroto era más grande que nunca. A pesar de todos sus esfuerzos, su ímpetu, su talento y su furia, no era nada comparado con el único Saiyajin que nunca había estado atado a las cadenas del poder de Freezer. Los puños de Vegeta se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos como el hueso, y su mandíbula se tensó con tanta fuerza que sintió como su esmalte crujía bajo la presión. Su furia era abrasadora, hirviente, pero si bien el poder de Kakaroto encendía una feroz envidia en su interior, también alimentaba las llamas autoinmoladas de su orgullo. ¿Qué era él ahora si no era el Saiyajin más fuerte? Si no podía ser quien derrotara a Freezer. Se había abierto camino hasta la cima, había aplastado a innumerables enemigos y había sobrevivido en un universo empeñado en su destrucción. Y sin embargo, aquí estaba, permaneciendo al margen mientras Kakaroto, precisamente, se enfrentaba al tirano que había esclavizado a los Saiyajin. ¿Estaba destinado a ser solo un espectador? Su obligación, su deber como príncipe de todos los Saiyajin, iba a ser completado por otro. ¿Por Kakaroto? ¡Ja! ¡Qué cruel ironía! Ese Kakaroto, el único que desconocía el terror de Freezer y el sufrimiento que padeció bajo su reinado, era también el único con la fuerza para finalmente derrotarlo. De repente se le escapó una risa amarga, lo que provocó una mirada preocupada de Nappa, pero Vegeta lo ignoró. ¿Tendría que ceder su título de príncipe de todos los Saiyajin a Kakaroto, no?
Porque para Vegeta, a diferencia de su padre, los títulos de rey de todos los Saiyajin o príncipe de todos los Saiyajin no eran derechos de nacimiento que se transmitieran de generación en generación en la familia real. Pertenecían al Saiyajin más fuerte, y hasta ahora, esa siempre había sido la familia real. Pero ahora mismo, el más fuerte, no era Vegeta. Ni por asomo. Ese pensamiento encendió algo crudo y doloroso dentro de él. En su mente, casi podía oír los gritos fantasmales y huecos de su gente y el eco familiar y aullante de la destrucción del planeta Vegeta, capturado en forma de radiación cósmica. Era un sonido que había grabado en su alma al escuchar ese archivo de sonificación de datos repetidamente incontables veces, fácilmente más de 100.000. El terrible y cósmico chillido de 1.000 millones de almas chillando se superpuso con el estruendo de la titánica batalla en la distancia. Y allá abajo, los hombros de Vegeta temblaban de rabia y resentimiento que no podía desatar. Poco tiempo después. 5 minutos. Con la ayuda de Goku, Ajax logró mantener a Freezer completamente reprimido durante 5 minutos. Durante este tiempo, mediante una combinación de ataques implacables y un trabajo en equipo impecable, lograron mantener a Freezer fuera de control. Cada vez que intentaba recuperarse o detenerse, uno de ellos lo atacaba furioso, mientras que el otro estaba listo para interceptar cualquier intento de escape. Juntos, le negaron a Freezer un instante de paz. El tirano no tuvo oportunidad de respirar, y mucho menos de reunir el tiempo necesario para alcanzar su siguiente nivel de poder. Ajax podía notar que Freezer estaba experimentando lo que se sentía al ser perseguido, quizás por primera vez, lo que era evidente en la forma en que las tácticas de Freezer habían cambiado. Durante esos 5 minutos, Freezer se había vuelto cada vez más desesperado, obligado a retroceder siempre que fuera posible, a evadir en lugar de atacar, a retirarse en lugar de luchar. Por ejemplo, cuando la batalla ascendía al cielo, Freezer inesperadamente intentó escapar volando hacia arriba. Ajax se dio cuenta rápidamente de que Freezer pretendía alcanzar el espacio exterior, donde ni él ni Goku podrían perseguirlo. Afortunadamente, lo interceptó con éxito, derribándolo antes de que el tirano pudiera escapar. Pero había sido una decisión muy difícil. Desde entonces, con cada intento fallido de liberarse, Ajax veía cómo la frustración de Freezer se intensificaba y luego se endurecía, convirtiéndose en algo más frío y crítico. El gruñido inicial de Freezer se había transformado en una mirada intensa y calculadora, mientras la mirada del tirano oscilaba constantemente entre Goku y Ajax, buscando cualquier indicio de debilidad, cualquier falla en su coordinación. Mientras tanto, con un potente chasquido de piernas, Goku lanzó a Freezer por los aires. En cuanto Freezer alcanzó el punto más alto de su arco, Ajax ya lo esperaba con un impacto preciso certero para lanzar a Freezer de vuelta hacia Goku. Los dos luchadores mantenían a Freezer en movimiento como una bola de pinball, cada golpe lo hacía rebotar en una nueva dirección, solo para que uno de ellos apareciera al instante y asestara otro golpe devastador. El cuerpo de Freezer se retorcía y se doblaba con cada choque, pero aún así, su fuerza vital se aferraba obstinadamente a la existencia. Porque a pesar de la diferencia de poder, a pesar de la crueldad con la que aporrearon a Freezer, había algo inquebrantable dentro del tirano. Ajax lo sentía con cada golpe. El cuerpo del tirano recibía palizas, moretones, incluso sangraba, pero nada de lo que hacían lo paralizaba realmente. Ajax frunció el ceño. En retrospectiva, tenía sentido. Freezer siempre había sido sorprendentemente tenaz, mucho más allá de lo que un miembro común de su raza poseía. En el canon, Freezer había sobrevivido a una explosión planetaria tras ser cortado por la mitad por su propio ataque. Su torso, aún con vida, sobrevivió en el vacío espacial durante lo que presumiblemente fue una semana hasta que fue descubierto y reconstruido mediante la tecnología del Imperio Frío. Años después, cuando fue resucitado por las esferas del dragón durante los eventos de Resurrección F, los fragmentos desmembrados del cuerpo de Freezer se retorcían. Claro, probablemente no habría durado mucho en ese estado, pero no cabía duda de que seguía vivo. Y, por ejemplo, en la película Dragon Ball Super Broly, Freezer de alguna manera había soportado una paliza de 1 hora de un enfurecido y mucho más poderoso Super Saiyan legendario Broly, solo para alejarse tranquilamente una vez que llegó Gogeta. Así que no fue una sorpresa que Freezer lograra resistir todo lo que le arrojaron. Eso no significa que a la Ajax le tuviera que gustar. El Kaioken, después de todo, nunca fue diseñado para batallas prolongadas. Mientras el cuerpo de Ajax se mantenía firme bajo la agotadora tensión de 30, sabía que Goku no podría aguantar así indefinidamente. Con esto en mente, Ajax se acercó mentalmente para enviarle a Goku una propuesta de estrategia.
Momentos después, Goku respondió con un rápido gesto de reconocimiento y se retiró. Ahora a solas con Freezer, Ajax aprovechó de inmediato la luz verde para mantener al tirano ocupado. Tras una rápida ráfaga de golpes, le asestó un puñetazo en la cara y no perdió tiempo en proseguir con un brutal rodillazo al hígado. Pero Freezer, decidido a escabullirse, se giró fuera de su alcance y retrocedió rápidamente para crear distancia. Ajax se lanzó hacia adelante, interceptando a Freezer antes de que pudiera ganar distancia y asestó un uppercut ultra rápido a la mandíbula del emperador. El impacto lanzó a Freezer hacia arriba, directo hacia Goku, que lo esperaba. Los ojos de Goku brillaron con una determinación feroz mientras se estabilizaba. En su mano, un intenso resplandor azul se había estado formando desde hacía tiempo. Kamehameha. Rugió, lanzando un Kamehameha llameante directamente al tirano desorientado. Una oleada de brillante energía azul descendió sobre Freezer como un cometa y se estrelló contra el emperador, relativamente indefenso. El calor lo despertó, e instintivamente extendió las manos hacia adelante, intentando desesperadamente contener la explosión. A pesar de sus esfuerzos, se le escapó un agudo siseo cuando la energía abrasadora le quemó la piel. Mientras Freezer luchaba con el Kamehameha de Goku, Ajax no se había quedado de brazos cruzados. Ya había aterrizado en el suelo, con los pies firmemente separados y las manos ahuecadas a los costados. Una luz azul deslumbrante se formó entre sus palmas mientras condensaba el feroz ki cargado de Kaioken en una esfera pulsante. Ajax sonrió mientras apuntaba con cuidado. Kamehameha. Freezer no escuchó realmente el rugido de Ajax por el ensordecedor Kamehameha que estallaba frente a él, pero definitivamente sintió el impacto del Kamehameha que lo golpeó por detrás. Normalmente, al verse al límite, la mayoría de los guerreros atrapados entre dos poderosos ataques se preparaban instintivamente para la defensa. Mientras tanto, algunos intentaban escapar en vano, mientras que otros contraatacaban desesperadamente. Y luego estaban aquellos que, abrumados por las fuerzas que los dominaban, simplemente se rendían y se entregaban a su destino. Pero Freezer no hizo nada de eso. En cambio, un destello de peligrosa astucia brilló en sus ojos al cerrarse. Luego abandonó decisivamente toda defensa. Las dos oleadas de Kamehameha continuaron presionándose, acercándose cada vez más hasta que finalmente chocaron donde Freezer había estado. Al hacerlo, el cielo se iluminó con un resplandor azul blanquecino tan cegador como una llamarada solar. Y mientras tanto, atrapado entre los dos ataques ki, los gritos de rabia y dolor de Freezer fueron tragados por el estruendoso rugido de los Kamehameha gemelos. Al alcanzar un punto crítico, las explosiones del Kamehameha detonaron en una brillante explosión azul, resplandeciente como una supernova en miniatura. Sin embargo, ni Ajax ni Goku esperaron un instante a que se calmara la situación. Cargaron directamente hacia la última ubicación conocida de Freezer. Antes de que pudieran llegar, una enorme pared de energía naranja surgió repentinamente con un calor tan intenso como el sol. Goku la reconoció al instante. La supernova característica de Freezer se desató una vez más como una barrera expansiva. En aquel entonces, el clon de Ajax y Goku, atrapados en el cuerpo de Jinyu, apenas habían escapado con vida, sabiendo que incluso el más leve roce con este poder los reduciría a cenizas. Y por supuesto, Ajax aquí no recuerda el encuentro con su clon. Pero aún así, esta vez, ni Ajax ni Goku se molestaron en frenar. En perfecta sincronía, se estrellaron contra la barrera de supernova y atravesaron la ardiente pared naranja como si fuera papel. Emergieron al otro lado, prácticamente ilesos, y sus ojos se clavaron de inmediato en un Freezer significativamente más herido. Con un rugido unánime, cargaron directamente contra su enemigo. En un instante, el puño de Goku se estrelló contra el rostro de Freezer, mientras que la pierna de Ajax se hundió con fuerza en el estómago del tirano. La saliva salió disparada de la boca de Freezer al impactar simultáneamente. Con el impulso aún sin agotar, Goku y Ajax empujaron a Freezer hacia atrás a través de los restos de la supernova en expansión y finalmente se estrellaron contra una montaña distante. La aniquilación de la mitad de la montaña solo por el impacto marcó el éxito de su ataque combinado, pero ni Goku ni Ajax mostraron expresiones de victoria. Porque esa barrera frenó su avance, aunque fuera por un instante. Y porque, sin que ellos lo supieran, Freezer no había elegido renunciar a toda defensa por resignación, sino por un cálculo despiadado. Comprendió que los dos que estaban frente a él nunca le darían una oportunidad. Tendría que apoderarse de él con sus propias manos, incluso si eso significaba arriesgar su vida. El poder de Freezer estalló. Por fin encontró la apertura que necesitaba para liberar el 50% de toda su fuerza. Nivel de potencia.
Freezer, 50%. 60 millones.